Bendiciones a todos. Ahorita vamos a empezar con lo que es esta lección, lo que es la confesión. Vamos a empezar con lo de la confesión de los pecados. Nada más que de los escritos que me han enviado. Así que ahorita iniciamos. Primero vamos a empezar con lo que es la oración. Recuerden que todo esto es muy importante también. Nos vamos a encerrar un poquito a lo que nos están compartiendo acerca de lo que es la confesión. Creo que se puede profundizar bastante en lo que es la confesión. Los católicos lo tenemos muy claro. Pero hay veces que sí se necesita un refuerzo que dicen, oye, pues es que me gustaría, porque me preguntaron esto, y poderles responder. Eso es lo importante. Que puedan lo que es demostrar precisamente todo lo que está en la Biblia, todo lo que está en el magisterio, que todo se puede demostrar. Entonces, ¿y cómo ha estado, digamos, manteniéndose desde el tiempo de Jesucristo, el tiempo de los apóstoles, hasta el día de hoy, dentro de su iglesia? Creo, eso es muy importante lo que es la confesión de los pecados. Que al confesarse, recuerden que es externarlo. Así, a una pared, no, a los sacerdotes de Dios. Entonces, voy a empezar con lo que es esta oración. Con lo que es la oración al Espíritu Santo. Y empiezo a dar lo que es lectura de aquí. Y ya lo que necesitamos así de complemento, pues lo vamos a complementar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, bendiciones. Fíjense, en este tema de introducción, ¿cómo lo va a manejar? Dejen nada más hago un acomodo aquí. Ahí está. ¿Cómo se va a manejar todo esto? Fíjense, dicen, muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Siguiendo con nuestros temas de apologética, a continuación les presentamos un interesante tema denominado la confesión, el sacramento de la confesión. Se trata de un contenido muy polémico de la cual muchas comunidades católicas, pocos practicantes de la fe, por años han vivido con las dudas, prefiriendo guardar silencio al respecto. Además, conllevándonos a abandonar dicho sacramento. Esto se debe a los frutos que han dado las enseñanzas de los hermanos separados, quienes se han salido con la suya y cuando a gritos se oponen al sacramento de la confesión, tildándola de falsa e incorrecta, además enseñando que la confesión es directa con Dios. En este tema usted aprenderá que desde el Antiguo Testamento existía la confesión, la colectiva inclusive. La persona que cometía el delito o el pecado debía acudir al sacerdote. Posteriormente veremos si Jesús, antes de subir a los cielos, lo dejó claro que el hombre tiene potestad para perdonar pecados. El diablo a través de los protestantes se opone a esta realidad tan obvia, porque la finalidad de ellos es que el hombre viva en pecado siempre y esté lejos de Dios. Que Dios y María Santísima les bendigan y adelanten siempre. Este es como el contexto de lo que vamos a ver acerca de lo que es la confesión. Yo me imagino que vamos a tratar lo que son las partes, bendiciones a los que van llegando, las partes donde dicen, es que donde dice que nos debemos confesar con un hombre pecador.
Y existen esos versículos. Donde dice que nos tenemos que confesar con los hombres. Existen esos versículos. Donde dice que el hombre tiene potestad, lo que son los hombres, que los hombres tienen potestad para el perdón de los pecados que no sean Jesucristo, sino otros hombres. En el Nuevo Testamento, ¿las hay? Sí las hay. Entonces todo eso aparece dentro de lo que es la Biblia. Ha aparecido algo raro aquí. Entonces vamos a checar lo que son esos detalles, que están muy padres. Les va a gustar. Les va a gustar bastante. Entonces, iniciamos con esta parte. Lo que es la confesión de los pecados, el sacramento de la confesión, la introducción. La confesión también recibe el nombre de reconciliación. Es un encuentro personal con Jesús que consiste en el ritual en el que la persona declara sus pecados a un sacerdote, quien actúa a la persona de Jesús mismo. El confesor está autorizado y facultado para darle la absolución de los pecados cometidos de quien ha faltado, previa asignación de una penitencia. Así lo dispuso el mismo Cristo al instituir el sacramento. Jesús concede autoridad al sacerdote para que perdone pecados en su nombre. Es decir, al confesor no es quien perdona el pecado, sino Dios al momento de que el sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, es Dios mismo quien actúa a través del sacerdote. Por tal motivo, la Iglesia Católica enseña que el sacerdote es ministro, representante o embajador del mismo Jesucristo, ungido y consagrado, y con la autoridad de perdonar pecados en nombre del Señor. Con Selvin Cruz, no sé quién sea Selvin Cruz. La confesión está estrechamente arraigada literalmente en las Sagradas Escrituras. Durante el estudio de este tema observaremos varios pasajes bíblicos donde Jesús habla de la autoridad que tiene el hombre de perdonar pecados. La Biblia manifiesta que el individuo que había cometido la falta debía acudir o presentarse ante un sacerdote, quien a través de ciertos pasos lograba que éste alcanzara el perdón de sus delitos y Dios olvidaba sus pecados. Lamentablemente, hoy día muchos católicos han abandonado el sacramento de la confesión debido a la influencia que ha tenido la doctrina protestante, la cual ha ido programándose en las personas y, aunque no lo crean, está continuamente haciendo su trabajo, pasando de comunidad en comunidad, contaminando las mentes de los ateos, escépticos, incluso de los creyentes, a fin de que todo se vada en el sacramento de la confesión. Esto es sin lugar a dudas el propósito de Satanás. De hecho, es una realidad. En la Biblia se habla bastante de la confesión, pero muchas veces les digo, estas respuestas sí las tiene la Biblia. ¿Por qué un hombre se debe confesar con un hombre pecador? Aparece en la Biblia. ¿Por qué si tiene un hombre se tiene que confesar directamente a Dios? Esa es una mentira, ¿eh? No hay un versículo que diga confiésate directamente a Dios. No existe un solo versículo bíblico que diga así. Podrá existir que diga confésate con a Dios o algo así más o menos dice. Le confesé, le declaré mis pecados, pero no es una confesión directamente a Dios. Eso no existe en la Biblia. La confesión con Dios siempre es a través de sus sacerdotes. La otra que cuál dicen, que el sacerdocio terminó, pero eso ya lo vimos. Ya lo vimos, que eso es una mentira también, que dice que el sacerdocio terminó. El sacerdocio no terminó. Y lo dice la Biblia. Cambió, que es diferente. ¿Cuál otra mentira que de repente se me ocurre? Que dicen los hermanitos. La confesión de... sí, que el hombre no tiene potestad para el perdón de los pecados. Los hombres, hablando de los sacerdotes, no tienen potestad para el perdón de los pecados. Pero sí está eso está en la Biblia. Y de hecho ahorita lo vamos a ver. Fíjense, los hermanos esperados no toleran ni aceptan el simple hecho de que los sacerdotes ministeriales
puedan perdonar pecados. Predican a gritos que esto es un invento de la Iglesia Católica, denominándola la gran mentira. En este tema usted descubrirá la verdad. Ante lo anteriormente expuesto surgen las siguientes interrogantes. ¿Habla la Biblia de confesión de pecados ante un sacerdote? Y la respuesta es sí, sin duda alguna. ¿Registra las Sagradas Escrituras que los sacerdotes tienen toda la potestad para el perdón de los pecados? La respuesta es sí. ¿Es el querer de Dios que las personas confiesen sus pecados directamente al cielo en lugar de un sacerdote ministerial? No, jamás, pues la Biblia no lo dice por ningún lado. Con estas preconcebidas ideas damos comienzo a la temática. Fíjense, vamos a empezar por esta razón protestante. Que nada más pongo, aquí está, para que no se den cuando lleguen los mensajitos. Hermanita Susi. Los hermanos esperados enseñan, como se dijo anteriormente, que la confesión es un invento de la Iglesia Católica. Por eso se les oye decir, en la Biblia no dice confesionario. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, les dice a los hermanos separados que esta cita demuestra que hay que confesar los pecados directamente con Dios sin la intervención de un sacerdote, el cual dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ellos dicen, un hombre pecador no puede perdonar pecados de otro. El cura no tiene autoridad para perdonar pecados, el que perdona es Dios, no un hombre pecador. También enseñan, en la Biblia no existe cita que diga que hay que confesar los pecados a otra persona. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, ellos ponen así, hay que confesarse directamente con Dios, ponerse de rodillas en la habitación o debajo de un árbol. Este pasaje se refiere a la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano subieron al templo y oraban directamente a Dios. De hecho, lo podemos desmenuzar un poquito más ese versículo. Me imagino que lo van a manejar un poquito más adelante. Mateo 6:6 es otra cita que les dice a los hermanos separados que hay que confesarse directamente con Dios. Pues dice así, de hecho no dice eso, pero mas tú, cuando ores, fíjate, cuando ores, no cuando te confieses, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Asimismo, Primera de Juan 1:9, el cual expresa, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dicen, es que no dice ante un sacerdote. Y atento con esto, porque por ahí escuché otro hermanito que dice, si confesamos nuestros pecados a Él, es fiel y justo. Y no dice así. Así no dice. No dice que si confesamos nuestros pecados a Él. No, atentos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, y que dice, es que no dice ante un sacerdote. Otra, Mateo 6:12. Estas son las respuestas normalmente del hermanito protestante. Estos son los versículos que ellos se quieren agarrar y ahorita van a ver las respuestas. Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, confesión directa con Dios, no dice ante un sacerdote pecador. Porque es el que el Padre Nuestro habla de los pecados. No, atentos porque en Mateo 6 habla de lo que es deudas. De hecho, en el griego ya me fijé y no dice pecados, dice deudas. Deudas o lo que son ofensas. El pecado, ejemplo, en Lucas sí lo maneja. Salmo 51. El Salmo 51 dice, según los hermanos separados, el rey David se confesó directamente con Dios, pues dice, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi falta, etc. Purifícame de mi pecado, etc. Jeremías 17:5. Atentos, porque todos esos los vamos a utilizar. Todos esos son versículos de los hermanitos protestantes. Yo siempre les digo, de cada versículo del protestante que utiliza, de cada uno, nosotros utilizamos 15 más el que ellos hayan utilizado.
Y ahorita van a ver. Jeremías 17:5, porque dice, es que ahí habla, si te confiesas a un hombre directamente es un pecado ante Dios. No, ahí no dice eso. Jeremías 17:5, que ellos utilizan, es otro pasaje que les dice a los hermanos separados que el hombre es maldito si se confiesa o se arrodilla ante otro hombre, porque ellos así lo andan pensando, pero eso no dice la escritura. Dice, ojo, este pasaje bíblico realmente lo que dice es, maldito el hombre que confía en otro hombre, no que se confiesa, el que confía en otro hombre. Nótese que aunque esta cita no habla de confesión, para los hermanos separados la palabra confiar es una equivalente a confesar y es muy distinta. Es muy distinta la confianza a la confesión. Una es la confianza y otra es la confesión. De la misma manera, los hermanos separados sostienen que el cura es un hombre, no es Dios. Eso es lógico. ¿Sí? Es un pecador como todos los hombres. Eso también es lógico. La mayoría de los hermanos separados evitan llamar sacerdote a una persona que lo es. Prefieren usar la palabra cura. Para ellos, el sacerdote solo existió en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Luego ya no. Eso es lo de ellos, pues solo Jesús es el único sumo sacerdote y todos los creyentes pasan a ser sacerdotes por el simple hecho de predicar la palabra. Cosa que, digamos, esa es una de las mentiras y ahorita lo vamos a ver. Esdras 10:11, ahorita la leemos, no te preocupes. Y la vamos a anotar y la vamos a usar, es más, aquí mismo se va a manejar. Es más, mira, un pizarroncito ahorita. Porque digo, cuando me ponen versículos bíblicos, sí les pongo atención. Y van a ver así, de la sorpresa que se van a llevar de Esdras ahorita. Esdras más lo que vamos a leer aparte. Si es parte del tema, me interesa. Si no, lo omitimos. Sigo. Otra cita, Isaías 43:25. Nada más, de una manera general, les vuelvo a repetir, todo el Antiguo Testamento está encerrado en la ley. Todo el Antiguo Testamento está encerrado en la ley. Y la ley que dice, cuando alguien pecare, vas a ir al sacerdote, vas a traer ofrenda al sacerdote, el sacerdote le declararás tu pecado, le vas a confesar tu pecado, y el sacerdote hará expiación de tu pecado. Así se encierra todo el Antiguo Testamento. No hay nadie fuera de esa, no hay ningún judío fuera de esa ley. Ni uno. Ni David, ni Salomón, ni ninguno de los profetas. No hay ni uno fuera de esa ley. Así está encerrado lo que es los que están bajo la ley. Entonces, por ahí, pues otro. Nehemías 1:6. Y creo que van a estar aquí, atentos eso. Les voy a anotar. Pero se me hace que ni son parte del tema, No son parte del tema y se me hace que los vamos a omitir. Esos versículos que está dando el hermanito los vamos a omitir. Creo que más o menos yo estoy captando, pero no es ni parte del tema. Isaías 43:25, por otra parte, enseñan, la Biblia es bien clara en que es Dios el único quien perdona el pecado, no el hombre. Pues este salmo expresa, era yo mismo el que tenía que limpiar las rebeldías por amor de mí y no recordar tus pecados. También Salmo 103, versículos 2 y 3, el cual dice, bendice alma mía a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que te sana todas tus dolencias. Y dice, no confesar los pecados a otro hombre pecador, sino solo Dios, así ellos así. Y recuerden, la ley de cómo está, toda la ley se encierra en Levíticos, todo el Antiguo Testamento. No hay ni uno de los judíos que se escape de esa ley. Y está escrito en Levíticos y lo tienen que respetar. Bueno, no solamente en Levíticos, vamos a encontrar más lados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9.
Dicen, es que los pecados se confiesan directamente con Dios. Pues se expresa, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nótese en primer lugar, ese texto no dice a quién se debe confesar el pecado. Solo dice que debe confesarse. No dice directamente con Dios. Y claro que tampoco dice con un sacerdote. Pero lo iremos dilucidando más adelante. El Salmos 32:5. Ese también, atentos con eso, porque de hecho es una referencia de David. Salmos 32:5, y de hecho se tiene que leer desde el 1, pero aquí me lo pusieron nada más el 5. Voy a confesar mis transgresiones al servicio del Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Entonces, es donde dice, ya ves, es una declaración directamente a Dios. No dice directamente a Dios. Entonces, porque no dice directamente a Dios. Y ahorita van a ver esta característica, esas palabras que utiliza la Biblia, cuando un representante hacía algo en nombre de Dios, era como si el mismo Dios lo estuviera haciendo. La de Primera de Juan que ahorita les mencioné, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Digo, y esos son los versículos bíblicos que tienen los hermanitos protestantes. Ignorando todos los versículos que hablan acerca de la confesión de los pecados a un sacerdote, de cómo el hombre tiene potestad para el perdón de los pecados. Me estoy buscando algo. Déjenme ver algo. Sí, es que nada más quería. Así cuando me dio un segundo versículo, el otro hermanito de sospeché, dije, estamos hablando del sacerdocio. Y me sale con sus cosas. En el primer versículo que me dio tenía mis dudas. Ya en el segundo dije, está, pero bien ido por otro lado. No está hablando del sacerdocio. Está hablando como los pastores. Sálganse de esa iglesia que es mentirosa y que es del pueblo y que... O sea, mentalidad de pastor engañándolos con cosas que no vienen en la Biblia y ya empezando a hablar como hombres, como dice, influenciados por Satanás. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo por eso procuro, lo vamos a leer directamente como diga la Biblia y no como diga yo. Lo que dice la Biblia es una cosa. Lo que diga yo, sin usar la Biblia, olvídense. Entonces nos vamos a poner estrictos en ese sentido. Razón católica. Ahí van las razones católicas. Ya vimos lo de los hermanitos protestantes. Su razón. Ahora sí, la razón católica. La cual son los fundamentos de la iglesia. Y fundamentos que enseñaron los apóstoles y los enseñó Cristo. Obviamente, todas las citas evocadas anteriormente por los hermanos separados están mal interpretadas, pues ninguna de ellas plantea una confesión directa con Dios. Ninguna te dice directamente con Dios vas a confesar tus pecados y así van a ser perdonados. Ninguna dice así. Más porque está Levíticos. Levíticos, ahí se entiende perfectamente. Todos están encerrados en esa ley. No me pueden ignorar Levíticos. Si los adventistas no me ignoran Levíticos en cuestión del día de descanso, el sábado, bueno, en lo que es Éxodo también y otros más, ¿por qué me quieren ignorar la parte del sacerdocio? O sea, estamos hablando de algo del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también existe. Entonces lo vamos a ver. Obviamente todas las citas están incorrectas en caso, bueno, mal interpretadas por los hermanitos protestantes. Pues ninguna de ellas plantea una confesión directa con Dios. No lo dicen
Ni siquiera se utilizan los términos confesión directa con Dios. Nosotros los católicos creemos que es Dios quien perdona los pecados, pues todos los pasajes citados en la razón protestante así lo enfocan, y nosotros así lo creemos. Solo que Dios utiliza la figura del sacerdote, el embajador de Cristo, para perdonar pecados. Eso sí lo encontramos, como embajador de Cristo para el perdón de los pecados. Dicho de otra manera, aunque es Dios quien perdona el pecado, un sacerdote es utilizado como instrumento para conceder el perdón. Por lo que el hecho de que sea Dios quien perdona el pecado en Isaías 43:25 o en el Salmo 103, de ninguna manera elimina la posibilidad de la existencia de un sacerdocio. Y de hecho ahorita lo vamos a ver. Cuando dicen traigan ofrendas a Dios, el que la recibe es el sacerdote. El sacerdote no es Dios, pero es su representante o su embajador. Cuando Dios perdona los pecados, es cuando el sacerdote está haciendo la expiación de los pecados. Eso lo vamos a encontrar. Van a ver, sí. Entonces, antes de iniciar formalmente el tema y facilitar las correspondientes citas bíblicas, es necesario resaltar algo muy importante y que ya hemos estudiado con anterioridad. La Sagrada Biblia de los Hermanos Separados, la Reina Valera, y las que se derivan de esta, presentan cambios en las palabras de los textos. Hay unas palabras que, principalmente la 1960, nada más que muchas de ellas las podemos utilizar en su contra. Y lo que me encanta que sí intentaron hacer cambios, pero aún así les resulta mucho en su contra. Pero cuando lo lees de la Biblia católica, inclusive hay hasta una claridad mayor. Entonces es donde tú dices, mira, aquí sí me lo dice bien clarito. Y aquí como que me lo quisieron ocultar. Dice lo mismo, pero de otra manera y como que lo quisieron ocultar. Entonces, pero les funciona en contra. Continúo. Las sociedades bíblicas, las protestantes, realizaron desde 1960 en la Biblia Reina Valera un sinnúmero de revisiones y modificaciones, supuestamente con el objeto de realizar acomodaciones gramaticales en el uso del punto y comas. Pero es bien sabido que también distanciaron la doctrina católica cambiando ciertas palabras con sinónimos poco idóneos e imprecisos para acercar la doctrina protestante a conveniencia de ellos, comenzando con el mismísimo Martín Lutero al traducir las escrituras al alemán para sus pueblos. Que no estuvo mal en traducir al alemán, lo que estuvo mal es modificar ciertas palabras para que no se entendiera tanto en referencia a la Iglesia Católica. El siguiente enlace, hay un enlace en que se muestran los cambios. Nosotros los católicos obedecemos, creemos en la palabra de Dios porque así está escrito que la confesión ante un sacerdote es muy verdadero. No existe cita bíblica que diga que no podemos tener intermediarios o representantes del Señor para lograr la reconciliación con Dios. Eso no existe. ¿Sí? No existen citas que digan eso. No existen citas que digan no te confesarás a un hombre. No existen esas citas. Al contrario, existen bastantes citas que lo dicen. Entonces, es decir, hombres autorizados, ungidos o consagrados que nos ayuden a recuperar la gracia y la amistad con Dios. Los hermanos esperados jamás podrán demostrar a través de un versículo bíblico un texto que diga expresamente la confesión de pecados es directa con Dios. Así jamás lo van a encontrar. O que diga, ningún creyente debe confesar sus pecados ante un sacerdote. Jamás van a encontrar algo como eso. Veamos el primer ejemplo, el de la primera cita bíblica aclaratoria. Empezamos por la más fuerte. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Si yo veo que aquí falta algún versículo, ahorita lo complemento. Porque tal vez nos lo vayan a compartir mañana, pero yo de una buena vez se los comparto así. Juan 20, 21 al 23. Esta es una cita clave, un pasaje que todo católico debería aprender de memoria. Pues aquí es el mismo Jesucristo
a través del Espíritu Santo, concede el poder o da la potestad a los hombres para liberar, retener o perdonar pecados. Observaremos que este pasaje bíblico en la Biblia Reina Valera descaradamente fue opacado por las sociedades bíblicas unidas para ocultar la doctrina católica. Sí, porque ya no dice, al que perdone los pecados, así ya no aparece directamente de esa manera. Lo modificaron y ahorita lo vamos a leer. Pero van a ver que es la misma, nada más que intentaron opacarlo un poco para que no se note tanto. Dice, en la Biblia católica dice así, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió, así los envío yo también a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes los retengan, les serán retenidos. Otras versiones católicas dicen, a quienes ustedes perdonen los pecados, quedarán perdonados, y a quienes no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. De esta cita, ¿qué es lo que no entienden los protestantes? Cuando encontramos esto de el perdón de los pecados. Pero en la Reina Valera, fíjense, ya cómo estuvo esta modificación, como para que no se notara tanto. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Así también dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, remisión de pecados, atentos, esa pequeña palabra como que dice remisión, así, como que le intentaron opacar, remisión de los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Nótese que el fragmento es un poco más complejo de interpretar, no obstante, guardan el mismo significado. Atentos, les va lo que es este otro ejemplo, aprovechando que este hermanito puso esto. ¿Quién me puede aclarar un momento lo que es ese comentario? Para que vean esto que no es posible, no se puede hacer. Bueno, en primer lugar, el hermanito está admitiendo que el hombre tiene poder para perdonar pecados. Eso está admitiendo. En primer lugar, el de Ángel Ortiz, ese último comentario. Alguien a ver si me lo puede aclarar. Él está admitiendo que el perdón de los pecados lo tiene el hombre. Que el hombre tiene potestad para el perdón de los pecados. Es lo que está diciendo. Porque dice, si alguien, pero atentos con esta manera como él lo maneja. Porque eso no se puede hacer. Y la Biblia es lo mismo. Si alguien te hizo algo malo, debes perdonarlo. Pero si no, perdonas también. Entonces, aquí, refiriéndose a la Biblia, si nos vamos con lo de la Biblia, está diciendo él que él tiene autoridad para perdonar pecados. Porque alguien le hizo una ofensa. Ahora se las voy a modificar un poco. Porque eso no es posible. Menos si no está consagrado. La cuestión es esta. Dicen, es que yo le hice una grosería a un fulano y si tengo que pedirle perdón para que me perdone mi pecado. No, pues te está perdonando la ofensa, no te está perdonando el pecado. El pecado es en expiación con el sacerdote. Porque, vámonos a algo más grave. Voy a poner mi caso. Yo ando muy enojado. Estoy enojado con un fulano. Llego, lo veo, ¿sabes qué? ¡Pum! Lo mato. Y digo, lo maté. Y me acerco, compadre, ¿me perdonas? ¿Me perdonas por lo que te hice? ¿Cómo me va a perdonar? ¿Cómo me va a perdonar si ya me lo eché? O sea, piénsale un poquito más, vete un poco más al extremo. ¿Cómo va a perdonar mi pecado si ya me lo eché? Entonces, el otro hermano ya, ni modo que ya ahí digamos, vamos a ponerle, en el panteón ahí enterrado, digan ¿sabes qué? Desde ahí se levante, yo te perdono, compadre, sí. No. O sea, ese no es el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, ya sea los que cometen ese tipo de actos,
directamente con el sacerdote, porque si encontramos esa de directamente con los sacerdotes, tienen que ir con el sacerdote para que les expíen el pecado. Si estás arrepentido, si no estás arrepentido no sirve. Para que te expíe el pecado, y como si Dios mismo a través del sacerdote le estuviera haciendo la oración, quedas expiado del pecado. Entonces, gracias de ese ejemplo, ya se entiende un poquito mejor, que no se trata de que, yo te perdono, hermanito, y ya no tienes pecado, ni yo tampoco. No, es una tontería. Sigo. Según la Biblia católica, dice así, no, ya la leímos. Ya vimos cómo lo manejó en la Reina Valera. Es el mismo significado, el perdón de los pecados ante los sacerdotes, ante los apóstoles que fueron los primeros obispos, y no estaban todos los discípulos, no, nada más estaban 12. Y aquí me voy a salir poquito de lo que estoy leyendo aquí. ¿Por qué sabemos que nada más estaban los apóstoles y no estaban todos? Por algo muy sencillo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2. Recuerden que Juan 21, 19, bueno, del 20 en adelante, 19 en adelante, encontramos la potestad para el perdón de los pecados, y no estaban todos. No estaban todos, solamente los que Dios eligió. Bendiciones, hermanita Norma. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal la parí? Fueron como 2 días de fiesta, 3 días, no sé. Ahí sí como si fuera bien pachangona ya la ando, ¿cómo se dice? Ventaneando a la hermanita. No, no se crean, la hermanita no hace tanta fiesta. Pero se la pasó muy a gusto, eso sí. Con todos sus seres queridos. 2 días de fiesta. Sí. Hechos de los Apóstoles, de la misma Reina Valera. Fíjense. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2. Fíjense a quién les dio ese mandamiento por el Espíritu Santo del perdón de los pecados. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, les dio el Espíritu Santo, les dio ese mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nada más los apóstoles, no había nadie más. Entonces, ahorita leímos, de hecho ya leímos el versículo, el Juan 1, 2, 1, ya lo leímos. Y ahorita vamos a demostrar, que no sirve. Eso no sirve. Entonces, seguimos leyendo. Así se dan cuenta que nada más a partir de los apóstoles y después de ahí los sacerdotes, a los que precisamente fueron colocando lo que son los apóstoles. La Biblia Reina Valera, al presentar este pasaje con una traducción compleja, los mismos protestantes, incluso novatos, no la pueden explicar o darle una exégesis. No pueden dar una exégesis apropiada, pues no la comprenden ni ellos mismos, debido a que la cita fue manipulada, debido a que a las Sociedades Bíblicas Unidas no les conviene esta cita. En cambio, la cita de la Biblia católica lo presenta de una manera muy clara cuando dice: a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, mientras que la Biblia de los hermanos separados es cambiada por: a quienes remitieres los pecados les son remitidos. Tratemos de poner la lupa donde Jesús les transmite el poder o potestad a sus apóstoles a través del Espíritu Santo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. No es la primera vez que el Señor comparte su poder con sus amigos. Ver en ejemplo Mateo capítulo 10 versículo 1. Y ahorita vamos a ver esa mentira en la que los encerraron de que somos sacerdotes. Atentos, somos sacerdotes, pero no ministeriales. Somos sacerdotes comunes. Y desde el Antiguo Testamento, o sacerdotes laicos, y desde el Antiguo Testamento, aquel que quiera usurpar el sacerdocio de Dios tiene un castigo grave. Aquel que quiera usurpar el sacerdocio que Dios dejó, hay un castigo grave. Desde el Antiguo Testamento se encuentra, y estoy hablando del mismo pueblo de Leví, en el cual era un pueblo de sacerdotes, pero estaban los sacerdotes ministeriales. Y el sacerdote
laico que quisiera tomar el lugar del sacerdocio ministerial tenía un castigo grave. Atentos, porque eso también está en la Biblia. Y de hecho lo vimos la vez anterior. Atentos con esta parte. No es la primera vez que el Señor comparte su poder con sus amigos. Ver en Mateo 10:1. Les dio poder para expulsar demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Sí. Y ahorita ahorita respondemos esa. Esas están hablando del sacerdocio, pero atentos. Recuerden que los hermanitos protestantes les encerraron en que es que ya no existe sacerdocio. Y es que nosotros somos sacerdotes, o por fin, ¿existen o no existen los sacerdotes? Es que nosotros ya somos el sacerdocio. No. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes, pero no somos sacerdotes consagrados. No somos sacerdotes ministeriales, aquellos que consagran el pan y el vino. No somos esos sacerdotes. Aquel que quiera ocupar ese lugar, más bien usurpar ese lugar, hay que tener mucho cuidado. Porque la misma Biblia maneja lo que son esos castigos. Así. Ahora sí, es un delito grave, una blasfemia grave, el querer usurpar un sacerdocio ministerial. Sigo. Lucas 10:19, para hollar sobre serpientes y escorpiones y contra el enemigo. Fíjense, ese poder que Dios dio. Entonces, así como da autoridad para sanar personas, para expulsar demonios, ¿Dios dará autoridad para el perdón de los pecados? Claro que sí, claro que sí. Es más, aquí está la de ministros de Dios. Por ejemplo, Pablo era ministro de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Ya leímos el de Primera de Juan, capítulo 2. Ya lo leímos. Lo que pasa es que llegaste tarde, hermanito. Quédate para seguir escuchando. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19, es una cita interesante, pues el mismo Pablo dice que tiene el poder para perdonar pecados a través del ministerio de la reconciliación, porque recuerden que lo que es la reconciliación o la gracia, así lo podemos encontrar. El perdón de los pecados lo encontramos como la reconciliación o la gracia. Entonces, tiene el poder de perdonar pecados a través del ministerio de la reconciliación. Tratemos de detallar este pasaje que San Pablo utiliza la palabra ministerio. El que ministra, por eso es el sacerdote ministerial. Nosotros no somos sacerdotes ministeriales. Solamente los que tienen esa autoridad, así que hay que tener mucho cuidado. Según el significado de ministerio o ministrar, es el siguiente. Fíjense el significado. Dar, suministrar algo a alguien. El sinónimo de ministrar. Dar, suministrar algo a alguien. Ministrar o ministerio. Es administrar, servir, dar algo, ejercer un oficio, llegar a cabo una obra. San Pablo afirma que Cristo les encomendó ministrar el sacramento del perdón, pues la cita dice así, atentos, porque es Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. De hecho, creo que hasta el 20. Bueno, yo se las leo hasta el 20 normalmente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y a Pablo le dio, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Poner la lupa que San Pablo dijo, y nos dio o nos encargó el ministerio de la reconciliación. Observar que este pasaje se conecta perfectamente a otras citas bíblicas que dicen, a quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados. Pues Jesús está dando potestad a hombres para ministrar el perdón de los pecados. De Juan capítulo 20, versículo 21 y 23. También se conecta a aquella cita que dice, y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.
Y la gente al verlo, el hombre en la tierra tiene potestad para perdonar pecados. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado esa tal potestad a los hombres. Eso de Mateo capítulo 9, versículo... Yo se los manejo desde el 1 al 8, pero lo pueden manejar del 6 a 8 el específico. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Bueno, yo nada más le leí 6 y 8, 6 al 8. Sigamos leyendo. ¿Sí se dan cuenta cómo está repetitiva la respuesta? Que ya vimos la mala interpretación, los que han estado desde el principio. Ya vimos las respuestas protestantes, los versículos que ellos utilizan. ¿Y cómo no usan estos otros? Porque no les conviene. Entonces nosotros usamos esas más estas. Y sigamos leyendo el contexto de 2 de Corintios capítulo 5. Justamente en el versículo 19 pues continúa afirmando así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O como encontramos precisamente, creo que es en Mateo capítulo 28. Dice, así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Entonces sigo leyendo. Pues continúa afirmando que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No importa qué tan feo sea ese pecado, qué tan sucio sea ese pecado, Dios va a limpiarte ese pecado si estás arrepentido. No tomen en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que en castellano significa Jesús nos encargó la tarea de enseñar por medio de la palabra que podemos perdonar pecados. Observa lo que dice el versículo 20. Aquí yo ahora sí agarro el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Estos que tienen autoridad. Pecado no bañarse. Si ya tienes como 2 años, sí, compadre, ya bañate. Te hace falta. Hasta acá, uff. Es más, sáquenlo una más porque ya está aquí. Llega el hedor. Entonces, sí, es prácticamente una falta a tu persona no bañarte también. Se quieran ese poquito, ámense. Mínimo, ya, ahorita me acuerdo. Ay, es que cuando uno se enamora, ahora sí se baña todos los días. Pero bueno, sigo. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, ya. Que me distrajo compadre. Dice, sin lugar a dudas, el hombre puede ministrar el sacramento de la reconciliación. Santiago capítulo 5, versículo 14 y 16. Con agua fría, no, pues a veces la piensa uno. Mira, el amor hace, hasta cosas, hasta te hace bañarte con agua fría. Aunque sea una rapidita, pero lo hacen. Ya no, no me distraigan. Sin lugar a dudas, el hombre puede ministrar el sacramento de la reconciliación. Santiago 5, 14 al 16. Es otra cita manipulada que también habla de perdonar pecados. Enseñan fíjate, esta es otra cita manipulada y que puede también hablar del perdón de los pecados. Manipulada porque en la Biblia protestante enseña que los presbíteros o los sacerdotes son los únicos autorizados para proveer la unción de los enfermos con aceite y confesar para el perdón de los pecados. Así dice, fíjense cómo dice, si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia, como normalmente aparece en unas Biblias protestantes, a los ancianos, o sea, como que lo ocultan.
Si no quieren decir al sacerdote o al presbítero. La traducción es presbítero. Tú te vas al griego y dice presbítero. Entonces, ¿quiénes son los presbíteros? Los sacerdotes. Si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él. Que estos presbíteros oren por él. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración y la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, atentos con esto, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos con otros. Este pasaje es clave y claro. Los que tienen esta autoridad para el perdón de los pecados, que están ministrando, ahora sí como dice, uno, lo que es ungiéndole un aceite en el nombre del Señor, haciendo esa oración, la oración que te hacen para la expiación de los pecados, y la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, porque aquí también están los pecados, les serán perdonados y confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces, aparecen confesiones. ¿Un hombre con otro hombre? Sí. El padre Pistolas dice que no es así. Necesita escuchar la versión del padre Pistolas. Porque tal vez está dando otra explicación el padre Pistolas. Y atentos, no hay que confundirse. Según la Biblia Reina Valera dice de esta manera: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Bendiciones a los que van llegando. Sí. No sé ni en qué momento de repente ya éramos casi 40. Es que cuando empecé ya eran como 8 o 10. ¿En qué íbamos? Si alguno está enfermo entre ustedes, versión Reina Valera, atentos. Si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia. Si ven cómo cambiaron la palabra ancianos, como que no quieren poner el sacerdocio o el presbítero, a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esta es la que me llama mucho la atención. Si vienen los ancianos de la iglesia, si se dan cuenta, no está haciendo una declaración directamente de los pecados a Dios, sino que dice ahora, por esta visita de estos ancianos de la iglesia, los pecados les son perdonados. Entonces, está interesante lo que es ese dato. Según el diccionario, la palabra presbítero es sacerdote. Y los ancianos eran hombres maduros elegidos por la comunidad, pues ellos recibían la imposición de manos por los apóstoles. Pastoreaban a la comunidad y les predicaban la palabra de Dios. Presidían la Eucaristía. Anciano en griego se dice presbítero, bueno, presbúteros. O sea que aunque las sociedades bíblicas unidas eliminan la palabra presbíteros, en esta cita la palabra anciano es el mismo presbítero o sacerdote. Nota: cuando la cita dice confesaos vuestras ofensas unos a otros, obviamente estando la presencia de un presbítero o sacerdote, quien luego daría la absolución. Significado que en el tiempo de la iglesia primitiva, la confesión del pecado era pública. De hecho, no me acuerdo, hay un sacerdote, el padre Arturo Cornejo, que fue quien una ocasión lo comentó, de que antes cuando uno se iba a confesar, había una confesión pública, que varios confesaban sus pecados, igual así frente al sacerdote, pero en público, y confesaban esos pecados. Entonces, y ya el sacerdote hacía la expiación, de una confesión pública. A nosotros como que nos tocó más, padre, así como que ahí, hay un cuartito y con el sacerdote, y padre, hice esto y esto y esto.
Hoy en día esa confesión pública en caso de los pecados veniales, fue cambiada en la entrada, en la de la, ¿cómo se dice? Yo confieso ante Dios todos mis, yo confieso ante ustedes, hermanos, ya toda esa oración que nos aventamos, la que normalmente está al principio de la misa. Por eso es importante llegar, así, yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Esa oración que normalmente es al principio de la misa, por eso la importancia de llegar al principio de la misa. También hay otra oración que se hace, hay veces que no la hacen al principio, que la hacen cuando se hace la lectura de los evangelios, y dice, por la palabra de Dios sean perdonados todos nuestros pecados, algo así dice más o menos la oración. Es que esa tiene poquito que la empecé a escuchar, pero es cuando uno lee lo que son los evangelios, y el sacerdote en ese instante hace lo que es como que dice lo que fuera la confesión comunitaria. Entonces, eso es muy importante, estar al principio de la misa. Entonces, fíjense, a partir del siglo VII fue acogida por los reformadores carolingios que aprobaron el doble estatuto de penitencia, confesión pública y confesión privada. Para progresivamente se fue extendiendo el ejercicio de la penitencia privada. En el Concilio Cuarto de Letrán, el año 1215, Inocencio III toman esta importante decisión de cambiarla, y puede decirse que con ello alcanza su plenitud y consagración el método de la confesión auricular. Es decir, más adelante la Iglesia Católica, a través del Vaticano, cambió esta manera a la forma privada, debido a la vergüenza que sentían los fieles al confesarse públicamente y el desprecio que luego seguía. Muchos preferían dejar el perdón o la confesión para la hora de la muerte, y además hacerlo de manera pública traía como consecuencia el descenso de fieles a recibir la comunión porque temían confesarse públicamente. Según queja de San Juan Crisóstomo, este modo de confesión se hizo cada vez más frecuente, hasta tal grado llegó que en el siglo XIII era frecuente entre los fieles una confesión semanal debido a que anteriormente la confesión era muy lejana. Incluso hay casos como el de como Santa Brígida, más o menos en los años 1375, que hacía una confesión diaria cuando ya este sacramento se podía hacer diariamente. La confesión fue cambiando a lo largo de los años. Los hermanos separados, cuando enseñan que la confesión es solo directamente a Dios, mas no con un hombre, deberán explicar por qué Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pregunta, ¿acaso este fragmento dice que es directamente con Dios? No. Y de hecho, ahí va otro ejemplo. Sí, la vergüenza de confesión. Ese arrepentimiento también, ese dolor. Entonces, imagínense hacia los demás cómo era. Entonces, ahora cuando lo hicieron privado, ese sentir ese arrepentimiento que tienes, y más porque lo tienes que confesar, lo tienes que sacar. Un versículo clave donde encontramos la confesión de los pecados públicos, y así se hacía la confesión de los pecados. Ejemplo, me voy a estos versículos. Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, es Mateo capítulo 3, fíjense aquí. Mateo capítulo 3, versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Fíjense, muchísimas. Yo sí viví esa parte. De hecho, sí sí se llegó a vivir en varias comunidades. Porque esa me la platicaron y dije, oye, hace un tiempo se hacía la confesión así. Y yo dije, caray, así. O sea, los de ahorita, hombre, tenemos todas las ventajas, así de, padre, hice tal maldad así, 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 y el padre calladito no va a decir nada. Lo que ahí se dice en la confesión, nada se expone. Entonces, ahora imagínense cuando eran públicas esas confesiones. Y fíjense cómo aquí está, esas confesiones públicas. Y eran bautizados, fíjense, salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán.
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. No los agarraban privado, los agarraban en comunidad. Todos confesando sus pecados, sus maldades en comunidad, y ya iban y se bautizaban. Otra más, siempre se me confunde si es Hechos 19, 18, Hechos de los Apóstoles 19, 18, si no es 18, 19, sí. Hechos 19, 18, vámonos ahí primero. Hechos 19, 18. Aquí está. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. ¿Quiénes? Los que creyeron en la palabra de Dios, la palabra traída por los apóstoles. Hechos 19, 18, esas confesiones comunitarias. No eran de que aquí en privado con el sacerdote, no. Eran en comunidad y estaba presente el sacerdote. Todos confesando sus pecados. Todas esas gravedades que hacían. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Esas confesiones comunitarias. Yo ya las había escuchado, pero aquí con esto me hace más sentido cómo estaba la confesión. No era así en privadito, así como hoy en día lo tenemos. Ahorita es mucha ventaja. O sea, da mucha vergüenza irte a confesar con el sacerdote tus pecados. Sí, pues sacar esos pecados que tienes así. Ese sentimiento de, ya lo hiciste mal, ya hiciste cosas malas. Ahora confiesa el pecado para que Dios te lo perdone. Así, de hecho está en los Salmos. De cuando estuve callado, de hecho, ahorita lo vamos a leer. Es el Salmo 32, se me hace. Y es precisamente de cuando hablamos de David. Cuando mi pecado callé y mis huesos, se envejecían. ¿Dónde sigo? Sigo. Entonces, ahí vamos encontrando de que no era directamente Dios, era en una comunidad frente al sacerdote. Mateo 9, 1 al 8. De hecho, aquí vamos a encontrar, sí, de hecho, sí, es Mixtecoatl. El hermanito dice que él lo vivió. Entonces, sí se ve el hermanito que no es de los chavitos, como yo. Con todo el respeto que merece, se ve la edad que tiene y dependiendo también de la región, hay algunas regiones en las que pasó eso de aún seguían haciendo esa confesión comunitaria. El chanclas te quita la vergüenza para pecar y te la regresa para no confesarte. Aquí vamos a encontrar la potestad del hombre para el perdón de los pecados. Porque si los hombres tienen autoridad para el perdón de los pecados, dicho por el mismo Jesucristo. Y le encontraron por los mismos hombres y daban gloria a Dios. Mateo 9, versículo 1 al 8. En esta cita observaremos que a Jesús le traen un paralítico, a quien le perdonó sus pecados. Los escribas criticaron al Señor porque Jesús perdonó los pecados del paralítico. Tratemos de centrarnos en el versículo 6, del 6, 7 y 8. Jesús dice, a ver, espérame. Bueno, estaría, ¿sí verá? A ver, hermanito, déjame nomás una cosa. Es que no sé si es... Hermanito Mixtecoatl. Bueno, porque así tiene tu perfil Mixtecoatl. Ahorita que dice que usted fue de los que les tocó ese momento, que vivió ese momento de la confesión de los pecados, así en comunidad. ¿Se animaría a subir un momento? ¿Se animaría a subir nada más para platicarnos un poquito de esa experiencia, esa historia? Porque muchos no conocen esa historia. Yo la he escuchado por los sacerdotes, que así se practicaba antes.
De a mi abuelito nunca me tocó oportunidad de preguntarle. Mi abuelito en paz descanse, sí. ¿Se animaría el hermanito a subir, a platicar esa experiencia de cómo era la confesión así comunitaria con todos? A ver, déjeme ver si lo puedo subir. A ver si me aparece la opción. No me aparece. A ver. Ay, es que como tiene nada más como 10 seguidores, no me aparece. Le puedo escribir, pero no me aparece la opción para poderlo invitar. Hubiera estado muy padre que nos platicara esa experiencia porque sí es algo que muchos no se la sabían esa. Es que no me aparece el hermanito. Tenía ganas de subirlo. Tenía ganas de subirlo al hermanito, pero miren, lo voy a seguir. Voy a, lo voy a seguir al hermanito. Ah, y además su cuenta es privada, hermanito. Su cuenta es privada. Por eso se me hace que también como que... Pero de todos modos le mandé una solicitud. En una de esas ya, como se me sigue, ya nos comentamos poquito. Y en una que tengamos oportunidad, ya sea que lo pongamos en video o en un like que ya se dé la oportunidad, lo subimos un momento y platica, eso sí. Lo puede comentar escribiendo. Está bien, así es bien. Me hubiera gustado mucho, así que, porque así platicado es más fluido. Entonces, ahorita en lo que escribe el hermanito, lo puede seguir escribiendo. Voy a terminar nada más esta partecita y ahorita leo lo que exclusivamente está escribiendo el hermanito. De cómo fue, digamos, esa experiencia, cómo le hacían, o cómo los preparaban, no sé ni cómo los preparaban. Yo, actualmente, digamos que no hay que batallar hoy en día. Te formas, tú ya con tus listas de pecados, dices, tengo este pecado, este. Ya nada más espera en la fila hasta que te toca confesarte, padre, pequé en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Estás arrepentido? Sí, padre, estoy arrepentido. El autoridad te expido de tus pecados, algo así. Te perdono tus pecados, en nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Penitencia vas a hacer tal cosa. Un Padre Nuestro. Vamos a decir así un ejemplo. Y antes le digo, diferente así. Un día cambia el asunto. Entonces, Mateo, vamos a leer Mateo, principalmente versículo 6, en lo que el hermanito va escribiendo. Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, estamos hablando del sacerdote, tiene tierra para perdonar pecados. El protestante en esta cita resalta que cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, y sí, muchas veces lo han hecho, el Hijo del Hombre se refiere al mismo Jesús, Dios, es decir, el Hijo de Dios. Y evidentemente por ser Dios perdona pecados. Hasta aquí, ellos tienen toda la razón. Muy bien, pero esta cita muestra algo más contundente en el contexto que los hermanos separados quizás no lograron ver. No aceptar o se hacen los locos. Dice, los católicos sabemos que cuando el texto dice el Hijo del Hombre, no solamente se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, también se refiere al hombre de la tierra, a los hombres de la tierra, pues todo esto lo aclara el versículo 8 que dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿Por qué? Porque había dado tal potestad a los hombres. Aquí no cabe la menor duda de que Jesús se refiere a los hombres de la tierra, los cuales tienen poder, autoridad o potestad para el perdón de los pecados en nombre de Dios. Este es el caso de la figura del sacerdote. Pregunta,
¿Niega este pasaje bíblico que los hombres tienen tal potestad para perdonar pecados en la tierra? No, está muy claro. La frase que dice, tal potestad a los hombres, es trascendental porque refiere a poder de los hombres para perdonar pecados. Jesús en castellano está diciendo, pues para que sepan que el hombre de la tierra tiene potestad para perdonar pecados. Observar que la gente estaba contenta y gozosa y glorificaba a Dios porque creyeron lo que Jesús había dicho, lo que les causó mucha alegría, pues los hombres de la tierra tienen tal potestad para perdonar pecados, aunque Jesús se refería a los primeros sacerdotes, sus apóstoles. Aquí de pronto un hermano separado podría decir, muéstrame un pasaje bíblico del Nuevo Testamento que diga que había un hombre confesando y perdonando pecados. Se contesta rápidamente Marcos 1.5 o Mateo 3.5 que ya leímos. Muestra claramente que sí hay poder en la tierra para perdonar pecados, pues había un hombre que no era Dios y que perdonaba pecados. Y esta cita utiliza la palabra confesar. Y la cita dice, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, encontramos hombres perdonando los pecados. Bendiciones. Déjame, vamos a leer así, sí, escribió más cositas lo que es el hermanito. Bueno, ahorita, por lo mientras, escribió, son experiencias espirituales y que surgen a partir de investigaciones de tipos de experiencia. Sigo leyendo, ahorita en el que el hermanito sigue escribiendo. Observar el contexto, es decir, el versículo 4, un hombre con el bautismo perdonando pecados. Pregunta, ¿hay realmente poder en la tierra para perdonar pecados? Sí, mediante un hombre que no era Dios, sino tan solo es un instrumento de Dios, Juan el Bautista. En Hechos 19:18, que es donde encontramos la confesión de los pecados de manera comunitaria, en este pasaje bíblico, si lo degustamos desde el versículo 1 en adelante, observamos que habían unos habitantes, incluso los que practicaban la brujería, y confesaron sus pecados, quemaron los libros de magia, y se arrepintieron y dejaron de llenar de Dios, y se dejaron llenar de Dios mediante la reconciliación. Revisar los versículos 18 y 19 dicen, y muchos de los que habían creído, fíjense, ¿quiénes son los que normalmente se confiesan? Los que creen en Dios. Esos son los que se confiesan, los que creen en la palabra de Dios, los que han creído en su iglesia, porque la iglesia la estableció Jesucristo, que es Dios. Entonces, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era como 50,000 piezas de plata. Subrayemos la parte que dice, y muchos de los que habían creído. Eso significaba que ellos creyeron la buena nueva, incluyendo las enseñanzas de la potestad que tenían los hombres para perdonar los pecados, según Juan 20, 21 al 23. Poner la lupa al fragmento que dice confesando y dando cuenta de sus hechos. Pregunta, ¿estaba Jesús allí? No. Ahí no estaba Jesús perdonando los pecados. ¿Quiénes estaban? Los apóstoles. Y el Señor había resucitado y subido al cielo. No estaba físicamente, entonces. ¿A quién acudían estas personas que practicaban la magia para confesar y exponer todo lo que habían hecho? ¿Cómo interpretarán los hermanos separados esta parte? Entonces, Lucas capítulo 17 también. Lucas capítulo 17. Habla esto. 17, versículo 11 al 19. Lucas 17, versículo 11 al 19. Este pasaje bíblico guarda una razón teológica misteriosa.
extraordinaria y atractiva. Muestra cómo el mismo Jesucristo valora la riqueza del sacerdocio, relacionándolo con el perdón de los pecados. El Señor insiste que el que tenga pecados acuda a los sacerdotes. La cita narra la historia de los 10 leprosos. Para eso precisamente Lucas 17, 11 en adelante. Para comprender esta cita, debemos leer algunos episodios breves del Antiguo Testamento. De esta manera darnos cuenta por qué Jesús vincula el sacerdocio y el perdón de los pecados a ejemplos Levíticos 14.1 y Levíticos 13.1. Explican que la lepra era una maldición, representaba el pecado. Si alguien pecaba era castigado con la lepra y el leproso acudía a los sacerdotes. Habló el Señor a Moisés diciendo: este es un rito para la purificación del leproso, ser llevado al sacerdote. Fíjense, esta purificación, el simbolismo, no es un simbolismo de que se lavan los pecados, se lavan los pecados, no es un simbolismo, se lavan los pecados, no es una obra de teatro, se lavan los pecados. Los leprosos no sanaron a nadie, fueron enviados por la... No, pues ¿quién te dijo que los leprosos sanaron a alguien? Fue al revés, Cristo es el que sanó a los leprosos. Vuelvo a repetir. De hecho, Levíticos 14.1 y 13.1 habla mucho de eso. Ahorita me lo voy a brincar para terminar esta partecita. Déjenme ver hasta dónde termina. Ya casi terminamos. Porque quiero hacer como una pequeña pausa. Quiero checar algo abajo. No es cierto, ya me voy a ir. Y termino. No me había fijado bien en la hora. Explica que la lepra era una maldición. Representa el pecado. Si alguien pecaba era castigado con la lepra. El leproso acudía a los sacerdotes. Habló el Señor a Moisés diciendo: este es un rito para la purificación del leproso, ser llevado al sacerdote. María, mujer de Aarón, es castigada por haber hablado mal de Moisés, que se había casado con una mujer de tez oscura, que era la etiopisa. En esas condiciones, María se vio cubierta de lepra blanca como la nieve, y fue echada del pueblo durante 7 días. Su pecado trajo como consecuencia la lepra, y sanó gracias a la intercesión de Moisés. Ver en Números 12 del versículo 1. Eliseo curó a Gisei y a Naamán, que habían cometido el pecado de la impostura o la falsedad, o sea, mostrar ser lo que no es, y fueron castigados por la lepra. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 8. No se preocupe, hermanito. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Y Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Dice: Usías o Osías, descendiente de Salomón, tuvo ira contra los sacerdotes y le brotó la lepra en su frente. Segunda de Crónicas. Fíjense, aquí están, de repente hay que tener cuidado con los sacerdotes de Dios, No les anden diciendo tantas tonterías. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 19. En conclusión, la lepra representaba el pecado. No perdamos de vista esta situación. La cita en Lucas, vamos a observar algo muy parecido a la doctrina de los hermanos separados. Es decir, ellos enseñan que no necesitamos intermediarios o intercesores para pedir perdón a Dios, para pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Pues para ellos todo es directamente con Dios. Observaremos si Jesús acepta o no. O sea, si Él muestra su misericordia a través de los hombres, intercesores o no. Y también detallaremos cómo Jesús llama a esos intermediarios. Allí Jesús resalta el poder del sacerdocio. Los 10 leprosos, ahorita te los muestro. Los 10 leprosos actuaron como hacen hoy día los hermanos separados, es decir, fueron directos al Señor. De hecho es en Mateo capítulo 10 del versículo 1. Desde los discípulos, después cuando se hicieron apóstoles, después cuando se hicieron sacerdotes, y luego cuando se hicieron ministros de Dios, que son ministros de Dios,
Ahí aparecen todos los milagros que hacían los apóstoles y sacerdotes de Dios. Principalmente la confesión de los pecados. El perdón de los pecados. Sigo. Los leprosos, es que dice, ¿dónde aparecen milagros por parte de los sacerdotes? Uf, montones. Los 10 leprosos actuaron como lo hacen hoy en día los hermanos separados. Es decir, fueron directamente al Señor. Habían pedido misericordia, sin embargo, Jesús no los sanó. Observar que el Señor allí pudo haberlos sanado enseguida, pero les dijo que se presentaran a los sacerdotes. Estás frente a Jesucristo, estás frente a Dios, y te mandan al sacerdote. Entonces, fíjense, allí Jesucristo resalta el poder del sacerdocio. Entonces, fueron directamente al Señor, habían pedido misericordia, sin embargo, Jesús no los sanó. En ese momento los pudo haber sanado, pero les dijo que se presentaran a los sacerdotes, y mientras iban de camino, fueron limpiados. ¿Qué sucede? Hicieron caso, ir al sacerdote. Sabemos que la lepra representa el pecado y los sacerdotes representan a Cristo mismo. Esta cita enseña que cuando vayamos a los sacerdotes y confesamos nuestras culpas, quedaremos limpiados. Sin lugar a duda, Jesús no está enseñando la necesidad de acudir a los sacerdotes. Sin lugar a dudas, Jesús no se está enseñando la necesidad de acudir a los sacerdotes, pues ellos lo representan en la tierra. Por eso San Pablo, al tomarse en serio su ministerio de perdonar pecados, lo que dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos que en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. En base a esta explicación, leamos a continuación Lucas 17, 11 al 19. La cita dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ay, muchas gracias, hermanita Yareli. Pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Conclusión: si estos leprosos hubiesen sido protestantes, obviamente no van a los sacerdotes, sino que le reclaman y le dicen: pero Señor, yo quiero que nos limpies tú. Por eso acudimos directamente a ti. Probablemente los leprosos se hubiesen desviado del camino para evitar a los sacerdotes. Jesús mismo desploma la falsa teología protestante de los hermanos separados cuando enseñan que la reconciliación con Dios es directamente con Él, mientras que el Señor dice que es a través de los sacerdotes, tal como se venía haciendo desde el Antiguo Testamento en Levíticos 5:5. ¿Por qué los leprosos estaban fuera de la ciudad? Vete a Levíticos capítulo 13, versículo 1. Te lees todo el 13, te lees todo el 14. Y ya. Estoy leyendo nada más. No estoy dando mi interpretación, estoy leyendo. Mala interpretación los pastores. Los pastores que están fuera de la iglesia, que están fuera de la verdad. Y han subido aquí, han subido aquí pastores y teólogos. Ateos de esos no he metido ahorita, porque no tengo mucho que hablar con los ateos. Pero pastores y teólogos ya han subido aquí. Entonces, hermanitos, como me tengo que retirar, ya no me puedo quedar más tiempo. Déjenme ver, a ver si comentó un poquito más que cuando quieres dar un mensaje y ocurren cosas que te lo impiden. Dos cosas, hermanito, mixtecuatl. Me encanta cuando son palabras mexicanas, palabras indígenas. Por ejemplo, normalmente el mexicano sí lo puede pronunciar. Se lo dices, yo les digo de carrilla a los gringos, así de,
que son mexicanos, bueno, los de Estados Unidos, los americanos, digo, los gringos, y pronuncia tal palabras y les cuesta trabajo. Al igual que a nosotros nos cuesta pronunciar algunas palabras, a ellos también. Cuando a veces no quieren salir algunas situaciones, hay dos cosas. Una, o el demonio está trabajando, porque sí, tu testimonio hubiera estado muy padre, esto ha estado muy fregón la confesión comunitaria que se manejaba antes, que está realmente conforme a las escrituras. Y dos, tal vez no era el momento, hermanito. Están las dos situaciones. O no es el momento, o el demonio anda metiendo cola. Entonces, siempre tenemos esas dos situaciones. Este, aquí dice que los sacerdotes lo hicieron porque están consagrados a Dios y tienen poder de Dios. Si tienen poder de Dios, hablamos que es el poder que Jesucristo les dio. No es el sacerdote, es el poder que Dios les dio. Entonces digo, hermanita, están las dos situaciones. Por eso yo a veces les digo, echábamos carrilla anoche, ya para despedirme y poder hacer la oración final. Echábamos de carrilla anoche, de que, ¿qué tal si me quedo? Ahorita están 30 personas, a veces 40, a veces 50, a veces 10. Echábamos carrilla de, ¿qué tal si ahorita me quedo dormido? Y de repente cuando me dé cuenta, ya 1000 personas ahí conectadas viendo dormido a José Carlos. ¿Por qué? No sé, 1000 personas viendo un hombre dormido. Lo hemos visto aquí en TikTok y fuera de TikTok. Nada más bueno, no solamente 1000, 2000, 3000, 5000 personas. Y donando, y órale. Pero a veces cuando es palabra de Dios, 20 personas, 5 personas, 30 personas, así. Entonces, a mí me admira mucho las personas que hacen rosario y sí tienen 100 personas, 200, 500, porque son oraciones que se están uniendo. Me impacta mucho, así que estén, y yo recomiendo muchos, júntense, hagan esas oraciones, porque la oración, ahora sí como es en comunidad, es muy poderosa. Quien está en la lucha conoce la batalla espiritual, sí, bastantes batallas así. Pero sí digo que es lo que se me hace muy curioso, cuando es algo malo, montón de personas así. Cuando es algo padre, y de hecho yo lo he considerado de esta manera. Ejemplo, yo ahorita tengo poquitas personas porque Dios así me dice, mira, por lo mientras, estos son los que te necesitan por el momento, porque tienes que irte preparando, todo es una preparación, todo siempre ha sido una preparación. A todos los profetas también los tuvo que ir preparando, a todos siempre hay una preparación para cada momento. Entonces, en algún momento, hermanito, así que tengamos la oportunidad y lo subimos, ¿vale? Porque va a estar muy padre todo eso. Entonces, este... A ver, para poder... Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, Julio César Pérez. Recuerda que lo mío es la fe. ¿Cómo se encuentra? Dígame qué pasó. Nada, todo muy bien, aquí checando tu live y comentándote algo. Es que de si son 50, si son 100 o 1000, dice Cristo, donde hay dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y aquí habemos 31 para darle gloria y honor a Cristo Jesús, amigo. Así es, así. Yo le digo que esos son los que por lo mientras Dios me está asignando así de que, ahora, con estos, pónganse a leer la Biblia, pónganse a estudiar. Y son los que me dejan, son los que empiezan a trabajar. Yo no me quejo. Así me ponga uno o dos. Así. Sí, así es este asunto. O sea, poco a poco se van juntando. En mi canal es especial porque en mi canal es así como que, hey, bienvenidos todos los protestantes, sectarios, todos los que están en contra, vengan y se llena, se saturan, ¿no? Y me empiezan a jatear. Pero pues ya me acostumbré, ya me voy acostumbrando y pues poco a poco estoy teniendo un poquito más paciencia, no como la tuya, tú eres muy paciente, eres muy estudiado, por eso tienes tanta paciencia. Yo no, yo lo mío solamente es la fe, bueno, como Cristo le dijo a Tomás, tú creíste porque viste, dichosos los que creen sin ver, yo soy dichoso. Tengo una curiosidad, a ver si le llegó a escuchar esto o lo llegó a vivir.
sí le tocó vivir o escuchar las confesiones comunitarias. No, Ahí sí no le tocó, ahí sí no. no. Aquí está un hermanito que por mala suerte no lo pudimos subir. TikTok ahorita no lo permitió. Que no, y yo lo había escuchado de un sacerdote de las confesiones comunitarias y ya después fueron haciéndolo ahora sí como dice más sencillo a las confesiones privadas con el sacerdote. Pues estaban las confesiones comunitarias, todo el mundo confesando sus pecados. Entonces aquí es precisamente Mixtecoatl, el hermanito de Mixtecoatl, el que vivió eso. Entonces lo vivió y lo vio. Entonces es raro ahorita el que lo llegó a vivir, solamente ciertas comunidades. Entonces estábamos hablando de eso. Y sí, eso, porque hay muchas referencias en la Biblia de esas confesiones comunitarias y en los cuales los hermanitos protestantes pues ahí ponen su grito al cielo. Oye, pero ¿por qué ponen el grito al cielo? Pues si ellos ni se confiesan, ellos les debe de valer. Bueno, porque se quejan de que confiesen sus pecados ahí, como dicen de Santiago, que leímos del capítulo 5 de confesarse unos con otros, precisamente esas confesiones comunitarias, o la de Hechos de los Apóstoles 19-18, esas que venían confesando sus pecados, o el de también con Juan Bautista, que llegaban confesando sus pecados, así en plena comunidad, escuchaban todos los del Jordán, todos los de Jerusalén, todos escuchaban. ¿Cómo estamos, hermanito Metanoia? Sí, hermanito Luis, Ángel, no es Luis, es Ángel, sí. Oye, tú que sí lees la Biblia, ¿hay algún capítulo, versículo, libro, inciso, artículo que diga precisamente sobre la confesión ante Dios? Sí, donde le demos la vuelta al sacerdote y que podamos ir con Dios a confesarnos. O sea, el arrepentimiento me queda claro, pero la confesión, a final de cuentas, la confesión no vale, pues si no la haces. Ahí todo el Antiguo Testamento está cerrado, como dije en un principio, todo el Antiguo Testamento está cerrado a la ley. Y aunque quieran utilizar un ejemplo, eh, Levítico, perdón, Salmos, déjame ver si es el 32:5 así solito, o es el 35, no, se me hace que va a ser el 32:5. Deja, a ver, yo leo así, que dicen, es que aquí está la declaración sin sacerdote, pero vamos a encontrar que si es una declaración, una confesión de pecados, al sacerdote. Ah, nada más permíteme un poquitito. Oye, pero es bien simpático cómo rechazan a Cristo y se quieren sentir judíos. Dame lo que es un minutito para checar algo abajo. Adelante, Eh, adelante, adelante. un minutito regreso. A ver, espérame. Sí, no te preocupes. No te preocupes, gracias que me dejaste participar en tu live. Aquí platicando de qué, de fe católica, porque lo mío es la fe católica. Me critican que si leo la Biblia o no. No, yo no la leo. Tengo una capacidad mínima para poder leer, porque me distraigo mucho, no tengo capacidad de concentración. Pero todos los días que voy a misa, la estudio con el sacerdote. La estudio con el sacerdote, y es que el sacerdote es el que, pues al que le dieron la potestad, Cristo le dio la potestad para enseñar el Evangelio. Se lo dio a los apóstoles a los obispos a los sacerdotes. Pues a final de cuentas, a estas alturas, un sacerdote, pues es un señor que tiene la preparación de 2 carreras mínimo universitarias, más la vocación, más la imposición de manos. Que la imposición de manos no lo tiene nadie, ¿no? Solamente en la Iglesia Católica. Y la imposición de manos es precisamente cuando Cristo le entrega la potestad a los apóstoles, precisamente para ir a buscar discípulos a todas las naciones, para perdonar a quien haya que perdonar y no perdonar a quien no haya que perdonar. Y pues luego Cristo le entrega Cristo le entrega a los apóstoles la misma gloria que Dios Padre les entregó, y los apóstoles obviamente comparten esa gloria. Listo, ahora sí, te iba a decir. Esta.
este, que dicen como si estuvieran declarando directamente a Dios el pecado, pero no saben que lo están haciendo un sacerdote. Salmos 32, ¿qué dice? 32:5, solito. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Fíjate, te declaré. No dice directamente Dios, a veces te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé. Ahí dice, está confesándose directamente Dios. No dice directamente Dios. Atentos. Confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, lo voy a leer en contexto. ¿Y cuál es la referencia? Fíjense, desde el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. De hecho, es un salmo de David, porque esta es la referencia con David. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, aquí está que David callaba ese pecado, no le estaba declarando, no lo había confesado. Como muchos dicen, es que lo puedo confesar directo, hay una palmita en la pared, ya con eso queda mi pecado perdonado. No, tiene que ser ante un hombre. Y ahorita lo vamos a encontrar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, y Selah. Y mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, y Yahvé, y tú perdón, y Yahvé, y perdón, mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero el asunto está que dicen, es que ahí está, directamente a Dios. Pero hay un problema, que esa confesión se está haciendo al sacerdote, a un sacerdote de Dios, y de hecho esto lo encontramos el segundo Samuel, si es segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 14. Fíjate, segunda de Samuel, aquí está segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 14. El hombre al que se le está confesando el pecado es Natán, sacerdote de Dios. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Yahvé, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Fíjate, ¿quién está hablando? Está hablando el sacerdote, en nombre de Dios. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahvé, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías no heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, el pecado que cometió, lo que se cayó. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahvé, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David, aquí está la declaración a Natán, así. Dijo David a Natán, pequé contra Yahvé. El pecado fue declarado a quién? A Dios, así, a través de Natán. Y Natán dijo a David, también Yahvé ha remitido tu pecado, Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿Quién fue el que hizo la expiación? El sacerdote Natán. ¿A quién le declaró el pecado? A Natán, como si directamente se los estuvieras haciendo a Dios, pero es a través del sacerdote. Y esto lo respalda Levíticos, Levítico 5:5. Levítico 5:5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó. ¿A quién le van a confesar? Y para su expiación traerá a Yahvé. Fíjate a quién le van a traer el cordero. A Yahvé.
por su pecado que cometió, una hembra de rebaños, una cordera, un animalito, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará la expiación por su pecado. Entonces, va a confesar aquello que pecó y el sacerdote hace la expiación por su pecado. Y lo vuelve a reafirmar el versículo 17. Si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahvé no se han de hacer, aun sin saberlo, es culpable y llevará su pecado y traerá pues al sacerdote para expiación. O sea, traerlo al sacerdote es como si lo hicieras directamente a Dios, porque el sacerdote es representante de Dios en la tierra y el sacerdote es quien hace la expiación del pecado. Entonces, todo lo que me manejen del Antiguo Testamento, siempre ellos me utilizan es que el de ora en secreto, vámonos esta de oración en secreto de Mateo 6, versículo 6, Mateo 6, para que veas así rápido, que dice, es que tú tienes que orar en secreto a tu cuarto y tus pecados te son perdonados. No, ahí dice oración, no dice expiación de pecados, no dice perdón de pecados, así. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjate cómo está esta situación de la oración que hacen en secreto, ¿sí? La oración que Dios escucha, no confesión de pecados, aquí no dice nada de eso, eso es un invento de ellos, no es confesión de los pecados, eso se lo inventaron, porque dice oración. Oye, pero esos sacerdotes son igual de pecadores que nosotros. Y igual de pecadores que nosotros, jamás podemos decir que peor de pecadores porque nosotros no conocemos al otro y nosotros sí nos conocemos. Entonces a veces nos Claro. podemos decir, no sabes que no, yo sí le gano. Así podemos así decirlo de esa manera. Pero son igual de pecadores que nosotros, mas no podemos decir que peores, así porque uno dice, oh, peor de pecadores que nosotros. No, no puedes decir eso cuando no conoces al otro hermanito. Hebreos 5:1. Bueno, ellos, los protestantes, sí lo pueden decir. No, bueno, no lo pueden decir, pero sí lo dicen. Les encanta decirlo. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar las ofrendas y sacrificios por los pecados, el que hace la expiación de los pecados, esas ofrendas por los pecados, como vimos, confesión y expiación, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, vuelvo a repetir, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, o él también es un pecador, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, por tanto sí mismo, como también por los del pueblo. Y hay que recordar, al sacerdote lo tendrás por santo, no porque no cometa pecados, sino porque está consagrado a Dios. Mismo Levíticos capítulo 21, del versículo, vamos a leer desde el 8, bueno, el 7, que dice, porque el sacerdote es santo a su Dios, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, lo mismito que está diciendo de Hebreos, el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Yahvé, que lo santifica, o que lo tiene consagrado. O sea, no es porque no sea pecador, es, cuando nuestro Señor nos Porque lo consagra. menciona Yahvé. Oye, pero eso es para los sacerdotes levitas, no los católicos. Sí, que los levitas no, no, también para el católico, ahí también aplica, ya que, fíjate, vamos a leer, Romanos 15:15, Romanos 15:15. Pablo como ministro del perdón de los pecados o ministro de la gracia, hay que recordar que somos salvos por gracia y que es la gracia, el perdón de los pecados. ¿De qué se trata de llevar el evangelio? El perdón de los pecados. Es el evangelio, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, la ayuda a los pobres, la ayuda a los necesitados, todo eso. La Romanos obra. 15, ajá, las obras, ajá. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Muchas gracias, hermanito.
en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, por la gracia que de Dios me es dada. Este es un ministro, Dios le dio esta gracia para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Él es ministro de la gracia para los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, que es el perdón de los pecados, la ayuda a los pobres, bueno, todo esto que abarca lo que es el amor, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Llevan el Espíritu Santo, que es el que les ayuda al perdón de los pecados, les lleva la gracia. Entonces, y estos hombres, les vuelvo a repetir, están consagrados. Hay que tener mucho cuidado, los que están consagrados para Dios y los que son el sacerdocio común y lo que es el sacerdocio ministerial. El común somos el pueblo, los laicos. Nosotros no ministramos. En Levíticos aparece el ministerial 16:32, parece que es Levíticos 16:32, que dice así, hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se revestirá de las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Antiguo Testamento. Ahora, Nuevo Testamento. Esto de Juan capítulo 21, Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Los nuevos sacerdotes. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Qué le envió el Padre? Al perdón de los pecados, lo que es bueno, para el perdón de los pecados, la salvación del mundo. Así también yo los envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Atentos con recibir el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retengan, les son retenidos. Entonces, reciban el Espíritu Santo. Hay un mandamiento del Espíritu Santo. Y ahora sí, hechos. Por ahí no están todos los apóstoles, digo todos los discípulos, no, nada más están los apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 2, que dice, después de haber dado, cuando Jesucristo sube, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, el de reciban el Espíritu Santo, el mandamiento, a los apóstoles que había escogido, están consagrados estos apóstoles, y de ahí la consagración de ahí para abajo, con los sacerdotes, los que tienen autoridad para el perdón de los pecados. No todos, no estaban presentes todos, solamente los apóstoles, que son los obispos hoy en día, y que están consagrados para Dios. Los que tienen esa autoridad, estamos hablando del sacerdote, el diácono no tiene autoridad para perdonar pecados, el sacerdote sí, pero bueno, a quienes ellos les den autoridad. Siguen siendo hombres, siguen teniendo poder del Espíritu Santo, se tiene que declarar el pecado, entonces, porque si no, ¿cómo va a ser perdonado si no vas con el sacerdote que te va a expiar el pecado? Oye, ya que te arrancaste con diáconos, ya Ajá. sé que los diáconos somos los laicos, pero si puedes platicarme, si no es mucho abusar de ti, si puedes Ajá. platicarme, explicarme en sí qué consisten los diáconos, o Bueno, cómo son nombrados, o cómo son nombrados. los laicos no somos diáconos. Ok, Los laicos no somos diáconos. Es, digamos, te lo voy a explicar poquito mal. ¿Por qué te refiero poquito mal? Porque hay unas palabras que ayudan mucho. Pero está el obispo, está el sacerdote y está el diácono. Estos son los tres niveles del sacerdocio. Obispo, sacerdote y diácono. Ya después ya existen como unas subdivisiones, vamos a decirlo, pero obispo, sacerdote y diácono así en general. El diácono puede ministrar y ayudar en muchas cosas que el sacerdote, pero no puede ni confesar, ni hacer lo que ¿cómo se dice? Hacer lo del pan, lo de la transubstanciación. No puede ofrecer el pan ni el vino, no puede hacer confesiones, no puede consagrar. El sacerdote sí tiene lo que es esa potestad del sacerdote de confesión y la que es la potestad para la consagración del pan y el vino.
Y el obispo tiene autoridad para hacer más sacerdotes. Este sacerdote no puede hacer más sacerdotes. Por eso Martín Lutero no pudo hacer más sacerdotes. Él no tenía la autoridad. Los obispos sí tienen la autoridad para hacer más sacerdotes. Es lo que precisamente, o también hacer la confirmación. Ellos sí tienen esa autoridad. Es como esa diferencia. Y el laico, ahora sí como que dice, pues ahí es lo que podamos ayudar. Ya, ya. Caray, siempre me gusta estar en tus lives porque, o tus videos, bueno, creo que no haces videos, pero se No, aprende mucho. hay otra cosa más que, por cierto, es que algunos piensan que de ley el obispo necesita estar casado a fuerzas, y la verdad es que no. Fue una condición que puso Pablo para aquellas ciudades que eran, pero, ay, joder, porque eran tremendos. Ay, al día de hoy la gente es bien tremenda, pero el primer, si fuera la condición de que estuvieran casados y con hijos, el ser obispo, entonces el primero en cumplir sería Jesucristo, porque Jesucristo es el primer obispo. Recuerda que los obispos pueden crear sacerdotes o más obispos. Y en este caso, Cristo es el primer obispo de la iglesia. ¿Dónde lo dice? Es primera de Pedro, segunda de Pedro. A ver si es primera de Pedro, capítulo 2 versículo 25. Deja ver si es ahí. Sí. Lo voy a leer desde el 24 para que entiendan. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, de quien estamos hablando, Cristo, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El primer obispo de la Iglesia Católica es Cristo. Ya sabemos que es el sumo sacerdote, pero es el primer obispo, porque de ese primer obispo se pueden hacer más sacerdotes, que de hecho dejó a los obispos, que son los apóstoles, los primeros 12, bueno, primero 11 y después el 12 ya se agregó, llegaron los mismos apóstoles. Entonces ya tenemos al obispo también, a Jesucristo, obispo sin hijos y sin esposa. Oye, pero es que cómo les encanta hacer a Jesús pecador, porque también dice cuando le van y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos están allá afuera, y Cristo da la lección de decir, mi madre y mis hermanos son los que siguen la palabra de Dios, pero nunca dijo que María y los hermanos no seguían la palabra de Dios. Pero dicen, es que ahí negó a su madre. Imagínate a Cristo negando a su madre, atentando contra el artículo número 5 de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Y Cristo ofendiendo a su madre, no honrándola, no cumpliendo el mandamiento 5, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? Tanto María como Cristo estaban blindados, porque fue cuando Dios habló de María y de Cristo, que le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Entonces ahí están blindados y es imposible que María y Jesús fueran pecadores. Entonces, ¿cómo Jesús le iba a faltar el respeto de esa manera a María, no a su madre? O sea, negando a María. Y es que les encanta decir que Jesús negó a María. Y es que si Jesús hubiese negado a María, pues era un pecador igual que todos. Es que hay, bueno, tantas cosas que ahí se inventan que no está en la Biblia. Y ya después, de hecho, platicaremos de ello. Ahorita ya para retirarme así. Porque sí, ya me voy, hermanito. Adelante, amigo. Pero Gracias, esa gracias que que me dijiste, subiste. después la platicamos con más tranquilidad, porque sí hay versículos, no existen versículos que respalden el protestantismo de lo que dicen, pero sí hay versículos que respaldan a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Sí hay versículos que respaldan a lo que es lógicamente a nuestro Señor Jesucristo, Dios, y todo lo que es la iglesia de Cristo. Los hay, los hay. El que no los hayamos leído, o más bien que los hermanitos protestantes no lo han leído, es una cosa diferente. Entonces, eso lo vamos a checar. Pero sí me va a gustar llevar a cabo ese tema. Y sí me gusta también cuando me preguntan varios hermanitos, digo, oye, tengo duda en esto, en esto, en esto, en esto. Pues nos vamos a la Biblia. Sí, claro. Sí. Pues, Entonces,
Pues muchas gracias que me subiste, amigo. Gracias que me dejas participar en tu canal, en tu live. Sí, no hay problema, sí, porque tal vez dije, tal vez tiene alguna duda, alguna pregunta o un comentario adicional, pues lo agregamos, así, porque a veces las dudas que tienen otros hermanitos son las mismas que muchos católicos tienen. Entonces, está padre cuando aquí mismo se les responde. Eso está muy padre. Claro, claro que sí. Bueno, pues me despido. Bendiciones, que María la Virgen te siga acompañando como ha acompañado a Cristo por toda la eternidad. Adiós. Gracias, hermanito. Empecemos con lo que es esta oración. Para terminar, recuerden que esta, queda como una de las clases va a quedar guardado en YouTube. Una de las clases, YouTube también está como Hablemos con Biblia, ahí lo pueden encontrar en mi perfil. Y el link directo a lo que son estas clases que se comparten en Instagram, las van a encontrar, lo que les estoy leyendo las van a encontrar allá. Y si no, yo también después se las comparto. Pero una vez, como dice, cuando uno no tiene tanto tiempo de andar escuchando las lecciones, pues aquí se las voy leyendo. Y si tienen alguna duda, pues también aquí se las voy comentando. En YouTube. En YouTube, no les digo que en Facebook, porque en Facebook ahorita no he subido los videos, pero sí en YouTube. Entonces, empecemos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración de acción de gracias al Espíritu Santo. Señor, gracias a la acción poderosa del Espíritu Santo, con él me haces crecer y llenarme de tu palabra. A ti, Espíritu Santo, por impulsarme a seguir adelante. Gracias por tus santos dones y frutos, porque con ellos tengo la oportunidad de aprender y llenarme de Dios. Así puedo transmitir la verdad a los demás a la que fuimos llamados. Te confío mis estudios, mis proyectos y mi constancia. Dame siempre sabiduría y entendimiento para saber administrarlo y dar frutos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, veremos si más al rato me vuelvo a conectar. A ver si con algún otro hermanito o si no, ahí acompañándolos. Cuídense mucho, bendiciones y nos vemos en la siguiente ocasión. Nos vemos. Creo el día de mañana me vuelvo a conectar. Así, porque me van a enviar la segunda lección así. Bendiciones, hermanitos. Cuídense mucho. Hermanita Susi, Itecoatl, Lulu, Freddy, bendiciones. Santos mártires. Bendiciones a todos, hermanitos. Cuídense mucho.